Hola, ¿cómo están? Sandra, te veo ahí. No sé si Gaby anda por ahí. Sí, sí estoy, pero Bien, está, yo estamos tampoco Estamos las veo, acá, gracias. tampoco las veo. Ya Pero es estamos para porque, empezar, ¿no? y unos minutitos más para ver si que Ok. todos, que todos se unan. Bueno, acá tenemos gente de Córdoba. A ver si alguien más nos dice de dónde es. No los vemos nosotros, estamos viendo la pantalla de Dice inicio, Campana también. campana. Chaco, Venezuela. Ah, Chaco. Isla de Margarita, Chaco, bien. Qué lindo Isla de Margarita. Sí, Salta, de Cava, bueno, desde La Rioja. Siempre es muy federal esto Sí. y digamos también está bueno de que se comparta con gente de otros países también, que Comodoro compartimos el idioma. Rivadavia. Ahí te agregaron Comodoro Rivadavia, Comodoro, Rosario, Córdoba, muy bien. Mendoza, La posibilidad que nos trajo la virtualidad de acercarnos y compartir y colaborar es realmente un enorme progreso. Avellaneda, de Provincia de Buenos Aires, Guayaquil, Jujuy. Bueno, un lujo estar para Uy, tantas personas. Bueno, en honor al tiempo, vamos a iniciar este segundo webinar. Em, no sé cuántos de ustedes han participado del primero, donde hablamos, que también que queda grabado y que está guardado dentro de la página web de Mednet, que trataba sobre temas más relacionados a los desafíos de digamos, de poder realizar como la atención, el diagnóstico y la devolución, la comunicación de pacientes con sospecha y con un diagnóstico confirmado de una enfermedad genética. Eh, Nuestro curso hoy va a tratar otra temática, o sea, este webinar trata otra temática que se pone también en profundidad en el curso, que tiene que ver con el cáncer familiar. El título es Los antecedentes familiares de cáncer, cuánto importan. Y hoy tenemos como oradora a la doctora Lina Núñez, que es coordinadora del curso, y ella es genetista, especialista en oncología, eh, es médica clínica universitaria, es coordinadora del Programa Nacional de Cáncer Familiar, que se llama PROCAFA, y de la Red Argentina de Cáncer Familiar del Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país, la Argentina. Y además tiene otras prácticas como asesora en genética oncológica en el Hospital Alemán y en la clínica, la sección de genética clínica de CEMIC. eh, bueno, vamos a escuchar la Lina que trae esta problemática que, por supuesto, quiere como generar interés y preguntas y que va a desarrollarse en mayor profundidad en el curso. ¿Te escuchamos, Lina? Gracias, Gaby. Gracias a todos los presentes por estar acá hoy en este webinar. Bueno, ¿me escuchan bien? Me dicen cualquier cosa si no se escucha. La idea de estos minutos de compartir tiene que ver principalmente con dar un marco de situación a por qué son importantes los antecedentes de cáncer. Y yo creo que hemos elegido este webinario y no otros en el sentido de que es muy frecuente que uno se pregunte, tengo familiares con cáncer y eso, ¿cómo me afecta? ¿Tengo que hacer algo distinto? Por ahí tengo madre con cáncer, padre con cáncer y entonces digo, uy, debo tener algo hereditario y es muy común en los pacientes estas consultas. Y a lo largo de estos años de experiencia también he podido ver que muchas veces los médicos
que no son genetistas, que no son oncólogos, que no están en el expertise del cáncer hereditario, no saben bien hasta qué punto es importante los antecedentes de cáncer o qué hay que hacer para aclararlos o en qué casos deberíamos preocuparnos y mandar a nuestros pacientes. Entonces, bueno, la idea de hoy era en algunas diapos poder mostrar lo más simple que tiene que ver con esto y ver lo que vamos a profundizar a lo largo del curso. Entonces podríamos decir que como puntos clave de por qué esto es importante, hoy en día evaluar el riesgo que tiene un paciente de tener cáncer es un estándar de cuidado. Es un estándar de cuidado porque hay evidencia que demuestra que si nosotros podemos estratificar el riesgo de cáncer que tienen los individuos, podemos prevenir y tratarlos de manera diferente. Entonces, cuando la evidencia es rotunda en relación a un beneficio en sobrevida de una pequeña población, la intervención en pos de esa detección se torna un estándar de cuidado. Después está el estándar de cuidado de la realidad local de cada país, que ese es otro mundo, lo que cada país puede brindar en relación al cuidado de salud y cuáles son las dificultades de acceso que tenemos y toda esa complejidad que se agrega. Pero desde el punto de vista académico, definir el riesgo de cáncer es un estándar de cuidado, porque nos permite tratar y prevenir diferente. Y muchas veces, para definir el riesgo de cáncer, yo tengo que hacer estudios moleculares y tengo que detectar variantes genéticas que están asociadas a ese riesgo, y esas variantes genéticas, vulgarmente conocidas como mutaciones, pero no le decimos más mutaciones, le decimos variantes, porque hay variantes patogénicas, variantes inciertas, variantes benignas, todas son variantes al fin. Entonces, el definir o encontrar el riesgo muchas veces está ligado a encontrar variantes que nos indican si ese cáncer es o no un cáncer determinado por una predisposición genética. Y entonces las variantes genéticas se han transformado a lo largo de los años en biomarcadores predictivos porque nos predicen el riesgo de enfermar y terapéuticos porque nos dan opciones y herramientas para tratar a los pacientes de manera diferente. Y esto lo hacemos gracias a las nuevas tecnologías que han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, que cuando yo empecé a hacer asesoramiento genético oncológico en el 2004, 2005, hace 20 años, le podíamos pedir solo 2 o 3 genes a los pacientes de a uno por vez, lo mandábamos afuera, tenían que pagar muchos dólares para poder hacerlo, y ahora, con el tiempo, los estudios se han tornado mucho más amplios, mucho más completos y más accesibles, y eso nos ha traído nuevos desafíos, que es que cuando hacemos un estudio molecular, como nos contó Paz la semana pasada, el webinar pasado, podemos estudiar muchos genes a la vez y obtener mucha información, y muchas veces no sabemos qué significa esa información, ni cómo se aplica, ni qué se hace con eso. Entonces, el poder en genética buscar más no siempre implica que nos van a dar más respuestas. A veces, buscando más, encontramos más preguntas. Y por eso es que los genetistas somos bastante conservadores en ese sentido, y que muchas veces nos pasa que los pacientes me dicen: ¿no me puede hacer un estudio más amplio, doctor? Averiguarme otros riesgos de cáncer, de otros tumores o de otras enfermedades. Mi abuelo tuvo Alzheimer y yo quiero saber. Y en genética no hacemos eso. No hacemos estudios muy amplios por las dudas. Hacemos estudios que se focalizan a lo que se sospecha, a lo que tiene una posibilidad de prevención, una intervención clínica. Y eso también pasa con cáncer hereditario, y también nos manejamos de esta manera. Este es un campo muy cambiante, todo el tiempo aparecen nuevos genes, se van desestimando genes que se creyeron que tenían un riesgo sustancial y después se estudian en poblaciones más amplias y nos damos cuenta que no es así. Entonces no podemos desactualizarnos y todo el tiempo estamos cambiando. El cáncer en sí, como muchos de ustedes sabrán, es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad genética de las células, porque el cáncer implica una célula que se transformó con alteraciones genéticas que se fueron sumando en su núcleo hasta que la volvieron anárquica y dejó de responder a los mecanismos de regulación de ese tejido en el que se encuentra. Eso es el cáncer, la pérdida de regulación de las células que se tornan autónomas más allá del tejido que las contiene. Y esa genética está por definición en el proceso de carcinogénesis. Pero aparte, cómo se desencadena ese proceso de carcinogénesis está determinado por múltiples factores. Algunos son ambientales, se sabe que hay lugares del mundo donde hay algunos cánceres que son
más prevalentes que en otros. Se sabe que hay factores del ambiente que predisponen a la aparición de cáncer, como factores ambientales contaminantes relacionados con el cáncer de pulmón, como el tabaco, como el sedentarismo, como la obesidad, como algunas características de la alimentación. Es decir, sabemos que hay factores de afuera que influyen sobre el proceso de carcinogénesis. Y también sabemos que hay factores endógenos de los individuos que influyen en el proceso. Y el más común de todos y del que nadie puede zafar, es la edad. Mientras más viejos somos, más chance de tener cáncer tenemos. Y eso tiene que ver con que nuestras células empezaron a dividirse en el momento que se formó nuestro embrión y no pararon de dividirse nunca más hasta el día que morimos. Mientras más divisiones acumulamos, más chances tenemos de que en esas células se vayan juntando errores que inician un proceso de carcinogénesis bombardeados por factores de riesgo que están desde afuera. Y también exposición hormonal y distintas patologías que son predisponentes. Pero la genética de ese individuo es uno de los principales factores que influye sobre el proceso de carcinogénesis. En parámetros más amplios, por ejemplo, la etnia, se sabe que hay grupos étnicos más proclives a desarrollar cáncer, y también en relación a estos rasgos genéticos variantes que a veces tenemos y que se asocian con una predisposición. A esto nos dedicamos los que hacemos genética oncológica y asesoramiento genético, a evaluar estas predisposiciones familiares o hereditarias que hacen que los individuos de algunos grupos tengan más chances de tener cáncer que otros. Y entonces vemos que las familias donde hay predisposición hereditaria al cáncer pueden ser muy variadas. Esta es una familia paradigmática para mí, la atendí en mis primeros años de genetista y nunca pude averiguar qué tienen. No hay una mutación encontrada. Acá vemos, nosotros en genética, como nos decía Paz el otro día, dibujamos a las personas en generaciones escalonadas y graficamos a las mujeres redondas, a los hombres cuadrados, nada personal, así es el consenso de cómo se dibuja, y a las personas, a los individuos que fallecieron, los tachamos con una línea y vamos marcando con distinto color las distintas enfermedades o cánceres que han tenido, y anotamos la edad a la que la desarrollaron, la edad a la que fallecieron. Eso nos permite, en una mirada de una familia, tener un panorama rotundo de qué es lo que está pasando. Esta es una familia que, como ustedes ven, en la generación de abajo, que es la que unifica las dos ramas familiares, cada redondel rosa es un cáncer de mama. Hay de una hermandad muy grande de hermanos, eran 12 o 13, 4 mujeres con cáncer de mama, y tienen antecedentes de cáncer de mama por el lado del padre y por el lado de la madre. Y también hay otros cánceres aparte del de mama, como páncreas, como melanoma, como cáncer gástrico. Es decir, esta es una familia donde uno la ve y dice, acá algo está pasando. Algo está pasando en esta familia y muchos cánceres se repiten a edades tempranas. No siempre las familias son así. A veces son como esta que vemos acá. Es una paciente que tuvo un cáncer de ovario a los 40 años, que ahora tiene casi 50, que tiene una mutación hereditaria para cáncer de ovario, que la heredó por el lado de su papá. Y su papá tenía una sola hermana mujer que no había heredado la mutación y una sola sobrina mujer que por ende tampoco la heredó. De los 2 hermanos varones no se sabía nada, pero la mutación predisponía principalmente a cáncer de mama y ovario en las mujeres, los hombres no, y entonces en esa familia los abuelos habían muerto en la guerra, no había datos de la información familiar y por ende esta familia es poco informativa. Es una familia que solo nos llamó la atención por el hecho de un tumor que apareció a los 40 años, cuando debería ser posmenopáusico, como pasa con los cánceres de ovario. Entonces, los criterios que nos hacen sospechar cuándo podemos estar frente a una familia donde hay más cáncer, más predisposición de cáncer, son variables. Y todos los médicos que ven pacientes deberían tener una idea de estos criterios. Yo les diría que si ustedes se van de este webinar con esta idea, yo me doy por pagada de la información que transmití, porque esto es lo que hace que a alguno de nuestros colegas se le ocurra decir, che, esto es raro, un cáncer que apareció a edad temprana, un cáncer que se repite 2 o más veces en la misma familia, un individuo que tiene 2 o 3 tumores primarios distintos. Los que hacemos oncología estamos reacostumbrados a ver pacientes con 2 o 3 primarios, pero desde el punto de vista epidemiológico no es tan fácil tener 2 o 3 primarios.
Es decir, tiene 2 o 3 primarios el que puede, no el que quiere. Y eso nos lo determina un terreno de base que nos permite desarrollar 2 o 3 tumores primarios en el mismo individuo. Eso es un criterio de sospecha, de que a lo mejor hay una predisposición dando vueltas. Cuando tenemos órganos bilaterales y tenemos tumores en los dos, renal bilateral, mama bilateral, colon multicéntrico, llama la atención. No es tan común que aparezcan los 2 órganos afectados o 3 tumores distintos en el mismo órgano, que no sean metástasis uno del otro, por supuesto, ¿no? Los grupos étnicos que yo les decía, el más relevante en Argentina es la etnia judía ashkenazim, porque Argentina es de las comunidades latinoamericanas con más judíos de Europa Occidental que hay en Latinoamérica, entonces es una comunidad importante para nosotros y se sabe hoy en día que así como hay otras enfermedades genéticas que surgen de un efecto fundador en comunidades que quedan aisladas geográfica o culturalmente, con los judíos ashkenazim pasa lo mismo y hay 1 de cada 40 personas judías que tiene una mutación en los genes BRCA. Y eso es muy relevante, porque cualquier familia donde aparece un cáncer de mama y son de ascendencia judía, uno debería decir, acá hay algo que investigar. ¿Y cuántas veces se nos ocurre preguntarle la ascendencia étnica a nuestros pacientes? ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar de si la ascendencia étnica está influyendo en algo en relación a la intervención clínica? Bueno, todas esas son cosas que vale la pena. Cuando aparece un cáncer en el sujeto menos frecuente, por ejemplo, cáncer de mama en hombres, por ejemplo, tumores raros, cáncer medular de tiroides, feocromocitomas, tumores fibrosos, todos tumores que se asocian a síndromes de predisposición al cáncer que vale la pena tener en cuenta. Y a veces simplemente tenemos que hacer un asesoramiento o una derivación cuando nuestro paciente tiene una duda. Y entonces dice, yo no sé, tengo un papá con cáncer, una tía con cáncer y me gustaría saber si tengo que hacer algo distinto. Esa es una indicación de asesoramiento genético. Esa es una indicación de decir, bueno, vamos a consultar con alguien que te diga si esto amerita hacer algo o no. Y eso también es algo que podemos tener en cuenta. Hay muchos síndromes distintos asociados a cánceres hereditarios, sólidos, hematológicos, pediátricos. Y muchos de esos síndromes son raros y algunos no tanto. Hay especialistas que hacemos principalmente tumores sólidos del adulto, hay otros especialistas que son pediatras y hacen síndromes de cáncer hereditario en pediatría que también se suelen asociar con malformaciones congénitas, dismorfologías, otras alteraciones más allá de la predisposición a tumores, entonces son como áreas de la genética que se van entrelazando y trabajamos en equipo siempre que podemos y nos consultamos entre nosotros. Y cada uno de estos síndromes tiene criterios clínicos diagnósticos puntuales que nos permiten sospecharlos y tienen formas de testeo y técnicas necesarias para evaluar los genes que muchas veces son diferentes dependiendo de cada patología, porque también son diferentes las mutaciones o variantes patogénicas más frecuentes que tiene ese síndrome. Entonces requiere de un expertise en el cual uno sabe qué sospechar y sabe cómo estudiar lo que sospecha y sabe interpretar los resultados de lo que pide. Y todo eso requiere que necesitemos a colegas que hacen asesoramiento genético para que nos ayuden a poder interpretar. Esto tiene que ver, el cáncer hereditario es importante porque los riesgos de cáncer que tienen las personas que tienen variantes patogénicas que predisponen al cáncer son muchas veces más altos que los riesgos de cáncer que tiene la población general. Y eso justifica que los detectemos a tiempo de poder vigilar para cambiar el curso de una enfermedad que de otra manera no aparecería o que no estamos esperando que aparezca. Por ejemplo, una mujer con una mutación en un gen BRCA tiene entre 60 y 80% de chances de tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Y una mujer sin mutaciones en los genes BRCA, que no tiene antecedentes, tiene 10% de chances. Entonces, estamos hablando de una diferencia de riesgos suficientemente grande como para que cuando yo detecto una mujer con riesgo alto de cáncer de mama, tenga que hacer una estrategia de prevención que me permita detectar a tiempo un cáncer
que aparte lo más probable es que aparezca más joven que el cáncer de mama esporádico. Entonces voy a tener que empezar a controlarla más tempranamente en la vida, voy a tener que hacer estudios más sensibles que los estudios habituales, y eso aplica a cualquier cáncer que tenga una estrategia de prevención eficaz y que tenga un riesgo aumentado cuando hay variantes patogénicas asociadas. Por ejemplo, para el cáncer de ovario no hay una estrategia de control que sea tan efectiva como para el cáncer de mama. Entonces, muchas veces, llegado el momento en el que esa mujer portadora de una mutación que le da un riesgo alto de cáncer de ovario ya tuvo hijos y ya pasó su edad reproductiva, opta por sacarlos los ovarios. Eso se llaman cirugías reductoras de riesgo y son parte del abanico de opciones de manejo que tienen estas familias. Y así cada síndrome tendrá lo suyo en su complejidad. Y ya vamos vislumbrando cómo esta entidad nos expone a desafíos mucho más allá de un simple estudio molecular. Acá se nos juntan un montón de cosas. No solo se nos junta la posibilidad de haber heredado algo, heredarlo a nuestros hijos o que lo tengan nuestros hermanos y nosotros no. Se nos junta la posibilidad de convivir con un riesgo de que nos pase algo y eso con lo que convivimos es un riesgo más alto que las demás personas, y tener que hacer estudios periódicos desde muy joven, y hay una gran adherencia al sistema de salud porque tenemos que hacer controles anuales, porque a veces tenemos que poner el cuerpo y entrar a un quirófano y sacarnos un órgano sano por las dudas de que nos dé cáncer, porque tenemos una alta chance de tener cáncer, pero no sabemos si nos va a dar o no, y cuando ya nos dio es tarde, entonces lo decidimos antes. Y eso nos expone a un estrés y a una implicancia psicoemocional muy importante. Todo esto se maneja en el asesoramiento genético. Este cuadro a mí me parece muy didáctico porque nos muestra algo que a veces no lo tenemos tan claro en el accionar del día a día. Igualdad no es lo mismo que equidad. Yo le puedo dar a todas las personas, el cuadro este grafica exactamente lo que significa la diferencia. Las mujeres necesitamos mamografías para prevenir el cáncer de mama, pero aquellas mujeres que tienen más riesgo de tener cáncer de mama, que son las más petizas en este dibujo, no van a llegar al árbol a tiempo de sacar la manzana con una mamografía y necesitan más escalones. Y esos escalones se los da una resonancia magnética mamaria o una cirugía para poder llegar a lo que implica el cuidado de su salud. Entonces, el sistema de salud, nosotros los médicos, tenemos que procurar ser equitativos, no ser igualitarios. No le tenemos que dar a todos lo mismo. Tenemos que adecuar nuestros recursos para que todos tengan un adecuado cuidado de su salud, teniendo en cuenta cuál es su riesgo de base. Y eso es para lo que sirve el asesoramiento genético y la detección de los grupos de alto riesgo. No es solo que todos accedan a un estudio genético, esa es la primer parte. Incluso durante muchos años los registros de cáncer no tenían acceso a estudios genéticos y la gente igual sabía, porque empíricamente tenía una familia de riesgo, que se tenía que cuidar diferente. Entonces, el verdadero cuidado equitativo de la salud no tiene que ver con darle estudios genéticos a todo el mundo, tiene que ver con darles el seguimiento y el tratamiento correcto a los que lo necesitan, diferencialmente de los de la población general. Eso es lo que impacta en el outcome de los pacientes, eso es lo que impacta en la evolución de la enfermedad, no hacer el estudio genético. Entonces no creamos que con poder darle un estudio genético a un paciente ya hicimos lo que implica el acceso. No, estamos recién empezando a categorizar la población a partir de esa evaluación de biomarcadores para poder hacerlos llegar a donde les interesa llegar, que es el cuidado de su salud. El asesoramiento genético es todo este proceso. Involucra patología hereditaria, lo cual implica que lo podemos transmitir a nuestra descendencia. Involucra una predisposición que frecuentemente no solo predispone a desarrollo de cáncer en un órgano, sino en más de un órgano. Por eso son síndromes de cáncer hereditario. Y la complejidad de interpretar los estudios y poder pedir e interpretar los estudios. Esto se hace en un proceso escalonado, que históricamente era muy lindo y ordenado. Veíamos a un paciente, recabábamos información, dibujábamos la familia, sospechábamos, íbamos pidiendo estudios gen por gen, encontrábamos una mutación, una variante, le pedíamos el estudio de la variante a los familiares, hacíamos un asesoramiento de seguimiento. Bueno, esto ha cambiado mucho, porque ahora los pacientes
este proceso ya no se sigue tanto como antes. Ahora los pacientes vienen ya con estudios moleculares hechos. Y vienen y dicen, doctor, tengo un estudio genético que me pidió mi oncólogo para ver qué droga me tenía que dar. Y me dio una mutación. Y ahora no sabe. Los pacientes dicen así, tengo mutado el gen, doctor. Tengo el gen, doctora. Entonces yo digo, yo también tengo el gen. Todos tenemos el gen. Lo que usted tiene es el gen con una variante que altera su función. Y entonces, bueno, ahí empezamos a tratar de entender a partir de un resultado cómo es la historia de ese paciente. Y entonces vamos para atrás en el proceso de asesoramiento, recibiendo al paciente ya con el estudio. Y a veces nos damos cuenta que el estudio que se pidió fue incompleto. Y a veces nos damos cuenta que el estudio que se pidió era innecesario o era redundante, ¿no? Y también nos pasa y tenemos que volver atrás con la explicación. Entonces, para resolver esto, que es el desorden del hoy en día en relación a los estudios moleculares y los hallazgos, y en oncología yo creo que se da muchísimo porque existen tratamientos dirigidos que hacen que los médicos pidan estudios germinales y está bien que los pidan porque si no los pidieran ellos, no darían abasto. No hay genetistas ni asesores genéticos capaces de pedir estudios germinales a todos los pacientes con cáncer de mama, ovario, páncreas, próstata. No hay, no alcanzamos. Y la mayoría de esos pacientes que tienen indicación solo por tratamiento no van a tener una variante patogénica en su resultado. Entonces hay que poder ordenar el panorama y saber qué tienen que pedir, qué tienen que explicar, a quién tienen que derivar a una consulta de asesoramiento. De eso se trata el cambio de paradigma que hoy nos presenta el cáncer hereditario. Última diapo. ¿Voy bien? Sí. Última diapo. Esta es una diapositiva que a mí me parece muy ejemplificativa de el hecho de que más allá de que este tema parece muy complejo, médicamente, cuando uno lo habla, lo explica, cuando lo tratamos de estudiar, no nos damos cuenta que la mayor complejidad de esto pasa por aspectos que no son académicos y no son técnicos moleculares, sino que son aspectos que tienen que ver con los vínculos, con la percepción de riesgo de cada ser humano, que es lo que termina llevándonos a tomar decisiones a cada uno. Estas son dos hermanas, Ana y Patricia, que tienen una mamá con cáncer de ovario, que ahora tiene 68 años y se está por morir de su cáncer de ovario. Se lo diagnosticaron hace más de 10 años el cáncer de ovario y ha tenido varios tratamientos con recurrencias, como la historia del cáncer de ovario. Tiene la suerte de seguir viva 12 años después, pero ya en este punto está en las etapas terminales de su cáncer. Su abuela, la mamá de esta mujer, también tuvo cáncer de ovario y murió más joven que su hija y después de muchos años de una enfermedad muy terrible. Patricia se fue a vivir afuera cuando era muy joven y Ana es la que ha cuidado a su mamá toda la vida y ha visto esta enfermedad y cómo avanzó y ha sufrido mucho esto y tuvo contacto con su abuela y se acuerda de esto. Y entonces vienen las dos a la consulta y Ana se quiere sacar los ovarios a los 35 años, está en pareja y prefiere no tener hijos antes que tener cáncer de ovario y se los quiere sacar. Y Patricia dice que ella no tiene ninguna preocupación, que en realidad ella es una mujer muy sana, que toda la vida hizo una vida completamente sana, que Ana y su mamá son las dos muy neuróticas, que han sido miedosas toda la vida, que ella se parece mucho más a su papá, de hecho físicamente es muy parecida a su papá vive afuera con ella hace años y ella está segura de que esto del cáncer tiene que ver con un montón de cosas y ella no es nada que ver con su mamá ni con su hermana y no se preocupa. De hecho, no se hace controles ginecológicos. Y cuando las estudiamos, la madre de las chicas tiene una mutación que predispone a cáncer de ovario y esa mutación la heredó Patricia y Ana no. Y entonces Ana no tiene riesgo alto de cáncer de ovario porque la causa del riesgo alto de su familia ella no la heredó, lo cual no significa que no pueda tener cáncer de ovario, lo puede tener como cualquier mujer, pero su chance de tenerlo no justifica ninguna prevención y mucho menos sacarse los ovarios a los 35 años. Y Patricia sí tiene riesgo de cáncer de ovario alto, tiene 45 años, ya no va a tener más hijos, nunca tuvo pareja, nunca quiso tener hijos y debería considerar sacarse los ovarios para poder prevenir. Y nos damos cuenta cómo la estructura armada de cada una de estas dos hermanas en relación a la implicancia de su vida y a lo que han vivido
hace que sea muy difícil para el que hace asesoramiento hacer una comunicación efectiva que la deje tranquila a Ana y que la preocupe un poquito a Patricia para poder entender que tiene que prevenir. Pero si bien es muy difícil y desafiante, porque probablemente las dos terminen transitando su vida sin poder desprenderse totalmente de esos patrones que ya tienen construidos, es mucho más difícil si nosotros nunca nos enteramos de esta diferencia. Es mucho más difícil si nosotros no hablamos con los pacientes, si nosotros no hacemos ningún vínculo que nos permita percibir cuál es su percepción de riesgo. Y para eso se requiere tiempo y comunicación. Y los que hacemos asesoramiento genético tenemos consultas muy largas con nuestros pacientes porque nos tratamos de comunicar para poder tener en cuenta todos estos aspectos. Y de eso se trata lo que hacemos. Esta es mi última diapo, creo. Sí, exactamente. Y es como un marco para contarles por dónde pasa la complejidad de toda esta temática y lo necesario que es hoy en día poder entrenarnos un poquito en esto. Dejo de hablar. Buenísimo, Lina, súper. Dejamos que Sandra, no sé si hay preguntas, ¿Querés que yo comentarios. pase unas diapos? No sé cómo quieren, si hay Si preguntas querés o si quieren seguir. deja de compartir un ratito, Perfecto. Lina, Sí, así claro que vemos a sí. las personas porque no nos vemos. Claro que Si sí. alguien quiere comentar algo, preguntar algo en relación a la presentación, ¿no? Estamos con tiempo. Acá en el chat no veo ninguna Sí, pregunta. Sí, felicitaciones Ciro tenés, Lina. comenta, sí, muchas felicidades. Sí, Ciro comenta cuánta pasión al escuchar a Lina, sí, 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 estamos de sí, acuerdo, Ciro. sí, La vale. pasión se va diluyendo con los años igual, ¿eh? Pero bueno. Es un buen ingrediente del día a día. Sí. Sí, Lilian también te felicita, Romina, y tenés muchas felicitaciones ¿Les merece en una el chat. reflexión a ustedes como colegas esto? Cuéntenme, porque yo no hago genética que no sea oncológica y entiendo que parte, mucho de lo que digo se debe reflejar en cuando uno hace genética de otras patologías también, ¿no? Como que ahí hay mucho que es bastante común. Podemos podemos ver a los que están participando o al resto de las directoras, porque estamos Sí, Sandra y podés yo. cambiar la vista, si pones Ah, qué No, galería, bien. no, nos no, tenemos vemos que cambiar todos. nosotras la vista. Ah, Arriba a qué la bien. derecha tenés ahí pones vista y pones la galería y ahí nos Galería, vemos. Ah, tenés Igual ahí nos todos vemos están todos. con la cámara Los apagada. que se animan a poner la cámara, claro, los demás Bueno, vemos acá el hay nombre, los que se animan a poner la cara. eh, A mí lo que me gustaría, bueno, primero presentarme a los que quizá no sé si todos me conocen o todos participaron en el webinar anterior. Yo soy Sandra Rosenthal, una de las directoras del curso, junto con Gabriela Ropelato, que es quien habló antes, y María Paz Vidondo, que también está por ahí. Como presentó antes Gaby, Lina es una de las coordinadoras. Nosotras cuatro estamos trabajando en el diseño y en llevar adelante esta propuesta. Así que bueno, me presento y agradezco a todos los que hoy se han sumado también a este webinar. Ahora vamos a contarles un poquito del curso, ¿no? Pero a mí hay dos conceptos que me parece y que quiero compartir una reflexión, ya que las chicas pidieron una reflexión, algunos no se animaron, pero a mí sí quiero compartir una reflexión que me parece muy transversal a los dos webinars que aparecieron en estas dos presentaciones, y es el concepto de desafío, por un lado, y el concepto de equidad. De alguna manera, tanto Lina en su presentación de hoy como María Paz en el webinar anterior son dos conceptos que los han resaltado explícitamente en alguna parte de la presentación, y yo creo que implícitamente durante toda la presentación, ¿no? Y un poco es entender qué desafíos nos enfrentamos hoy los profesionales de la salud, ¿no? Las preguntas nos sobran y nos enfrentaremos a muchos más desafíos a futuro. Entender todos estos conceptos que presentaron tanto Lina como María Paz, me parece que es lo que vamos a trabajar, ¿no? Pero creo que el desafío más importante es encontrar qué oportunidad
nos presenta hoy la genética y la genomía? ¿Qué nuevas oportunidades de ofrecer al paciente posibilidades de una mejor calidad de vida, a las familias, de llegar a tiempo? Entonces, me parece que el desafío tiene que ver fundamentalmente con no perder la oportunidad. Ese es el gran desafío, que eso, bueno, implica un montón de cosas, pero me parece que es un desafío muy transversal al profesional de la salud, ¿no? Oportunidad de ofrecer a nuestros pacientes, desde el lugar que a cada uno nos toque, eh, respuestas y opciones de mejorar su calidad de vida. Y con respecto al concepto de equidad, eh, que tiene que ver con que, bueno, ofrecer al paciente lo que verdaderamente necesita y también oportunamente, y algo que dijo Lina hoy, el sistema de salud a veces lo logra, a veces no lo logra, pero también entender que el sistema de salud somos nosotros, o sea, no hay un señor Pedro sistema de salud. El sistema de salud lo vamos construyendo los profesionales, con nuestros conocimientos, con nuestra manera de vincularnos, con nuestra manera de entender lo que tenemos que desarrollar, de aprender a comunicar. Entonces vamos generando una red o una trama de trabajo que nos permite generar un sistema de salud equitativo. Y eso requiere capacitación, requiere entender qué tenemos que saber, capacitarnos, aprender. Todo el tiempo tenemos que hacerlo todos, ¿no? Algunos tenemos que aprender unas cosas y otros tenemos que aprender otras. Pero son dos conceptos que a mí me gustaría resaltar de estos dos webinars, ¿sí? Los desafíos, que tienen que ver con las oportunidades, y la equidad, que es un poco algo que también nos ha motivado a nosotras como directoras a desarrollar este curso, y que nuestro verdadero desafío es poder buscar las herramientas y los contenidos para estas cuestiones. Perdón si fui muy larga, ¿no? Pero bueno, me surgió esa reflexión de todo lo que vimos en estos dos webinars. Ahí tenemos No a la doctora Obregón que quiere hablar, que me parece Hola, Gaby. espectacular. Hola Gaby. Sí. Hola, no, Sacate eso ahí. nada, digo, dos palabras cortitas. Primero, felicitar a Lina siempre con esa claridad estupenda que tiene para decir las cosas, que hace que todo el mundo entienda. Y después por ahí alguna cosa que también que es medio obvia, ¿no? Pero que tiene que ver con la última diapositiva, ¿no? Que demuestra que nosotros no tratamos resultados de exoma o resultados de paneles, tratamos pacientes, tratamos familias, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Tratar de entender cómo comunicar toda esta información, que es un desafío mucho más grande. Yo siempre cuento lo mismo. Estaba acostumbrada yo a asesorar gente que había tenido por ahí un niño con problemas, y de pronto, cuando apareció toda esta revolución, uno tuvo que no solamente aprender a explicar esto en el niño, sino también a decirle: señora, usted, o señor, también usted puede estar en riesgo, ¿no? Que es una situación bastante más compleja de manejar los papás, porque los papás entonces dicen: pero ¿cómo? ¿Quién se va a ocupar de mi hijo si yo también me enfermo? ¿No? Es una situación compleja. El cáncer es para mí bastante más difícil en el asesoramiento que quizás otras enfermedades, pero sobre todo lo más importante es esta visión que muestra Lina con la última diapositiva, de entender un poco cómo funcionan estos resultados en el grupo familiar, cómo impacta esto en la familia, ¿no? Totalmente. La verdad Gracias, que me Gaby. parece. Aprovecho para comentar a los Sí, presentes que Gabriela Obregón es una genetista médica que ha sido, bueno, súper jefa del servicio renombrada. de la Racan. Un lujo y un placer tenerte y que participes, Gabriela. La verdad que muchísimas gracias. Sí. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Alguna pregunta no, pero digamos como intereses. Ustedes nos estuvieron dejando a medida que se inscribían eh, intereses específicos, y una de las inquietudes es la relación también entre la genética y la salud mental, que es un temón, un Es un tema temón. Sí, que tal vez es un Paz tema. puede contar
qué es lo que vamos a tratar en relación a esto en el curso, ¿no? Sí, si bien en el curso, hola, ¿cómo están? Soy Paz, que estuve la semana pasada. Si bien en el curso no es que va a haber un módulo especial de salud mental, que es como un curso en sí mismo, ¿no? La salud mental y la genética, sí, seguramente vamos a estar trabajando en general eh, cómo abordar los motivos de consulta, cuándo derivar. Así como pasa con cáncer, pasa con las otras entidades. La mayor parte tienen estos patrones de herencia que pueden ser esporádicos, pero siempre hay una proporción que es como si fuera una copia, una fenocopia de esta generalidad que son esporádicos que pueden ser hereditarios familiares y entonces ahí sí tener un patrón de riesgo mucho más alto. Así como les explicó Lina, esto de que BRCA1, este gen, BRCA1, BRCA2, tiene sus variantes patogénicas que te aumentan con mucha penetrancia y que te aumentan mucho el riesgo, también puede pasar, por ejemplo, con entidades como esquizofrenia, Alzheimer, en el cual muchas veces son esporádicos, pero hay algunas variantes en algunos genes que si las tenés y en tu familia se está heredando, el riesgo de recurrencia es mayor. Entonces, si bien no vamos a abordar la temática en especial, ni de Alzheimer, ni de esquizofrenia, ni alguna enfermedad mental en particular o de salud mental en general, sí las reglas transversales a cómo se van a los patrones, digamos, cómo evaluar los patrones de herencia en entidades que pueden tener distintas presentaciones o esporádicas o familiares, van a estar abordadas y les van a servir igual. Después uno lo aplica al campo, digamos, específico, pero sí estaría bueno para pensar en un futuro de hacer un módulo específico, así como hicimos un módulo específico de cáncer, poder hacer un módulo específico de prenatal, un módulo específico de salud mental. Me parece que es algo que tendríamos que pensar como una profundización para un próximo curso. O sea, primero hacer el básico, de fundamentos, y después poder hacer uno de salud mental, uno de prenatal, etcétera. No sé, se me ocurre eso, así, ideas. Gracias, Paz. Sí, sí, muy bien. Sandri, ¿vos querés Eh, explicar un poquito? ¿Querés que Me vuelva a gustaría, si poner les parece alguna bien, diapo, Sandra? sí, claro, para contarles un poquito a los que no participaron cómo Ujú. es la dinámica de este curso, si les parece. No sé si hay alguna pregunta más, pero bueno, contarles de una ¿Podés ver la manera breve. pantalla ahí? Sí, Sí, se ve. Ok, a ver. Bueno, obviamente tanto Gaby como Lina, Paz, que quieran agregar, bueno, contarles que nosotros vamos a ofrecer este curso que comienza el mes de septiembre. Es un curso completamente virtual, autoadministrado. Tenemos pensado hacer un par de encuentros quizá de manera sincrónica para poder compartir algunos encuentros. Esto iremos viendo a lo largo del curso. Y es un curso, bueno, que va a tener actividades y una evaluación final integradora. Respecto a los contenidos, si querés pasar a la próxima, Lina. Bueno, nosotros los que nos proponemos, estos son cuáles son nuestros desafíos. Hablamos de los desafíos de la genética hoy, pero bueno, cuáles son nuestros desafíos como equipo de trabajo es aportarles herramientas para que puedan comprender y fundamentalmente aplicar todos los que participen, cada uno en su área, todas las leyes que rigen la expresión de la información genética, las formas de transmisión, comprender cuáles son los mecanismos etiológicos de las diferentes enfermedades, cuáles son las técnicas diagnósticas que hoy existen, sus fundamentos, sus limitaciones, su aplicación, cuáles son los recursos y cuáles son los criterios para abordar este proceso de diagnóstico que muchas veces puede ser complejo y que hoy es necesariamente multidisciplinario. Esto es lo que nosotros esperamos que todos los participantes puedan incorporar. La próxima. Bueno, y esto simplemente para contarles cuáles van a ser las estrategias que vamos a ofrecer en el curso. Va a haber clases expositivas, 3 clases por semana que van a
a recibir y van a ser subidas de manera periódica. Vamos a presentar casos clínicos que puedan darle contexto a todos los contenidos que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Vamos a ofrecer actividades individuales también sobre cada tema para que puedan ir de alguna manera resolviendo y aplicando esos contenidos que vamos trabajando. Y bueno, a pesar de que va a ser un curso completamente asincrónico y virtual, por supuesto, a través de foros y otras estrategias vamos a estar en comunicación permanente. Bueno, con respecto a las habilidades, creo que un poquito hablamos hoy, volvemos a tener acá los desafíos. Esperamos que los desafíos estos 5 desafíos que tanto Lina como María Paz fueron presentando en estos webinars, podamos transformarlos en oportunidades de aplicar todos estos contenidos respecto a genética y genómica, que puedan comprender los criterios para seleccionar un estudio o reconocer también los factores de riesgo en cada familia, poder interpretar resultados de estudios, utilizar la nomenclatura apropiada, que esto es fundamental, porque también en estos 2 webinars hablamos mucho de trabajo interdisciplinario, entre profesionales de diferentes áreas de la salud, de laboratorio o médicos genetistas o incluso educadores. También el otro día Paz habló de lo que los educadores o profesionales del área de la psicología pueden requerir también esta información. Bueno, para eso necesitamos tener como un lenguaje común, cierta sistematización en la forma desde completar hasta una historia clínica o de participar en una reunión interprofesional y hablar los mismos términos. Esto también es un desafío importante. Bueno, y por supuesto aplicar también la nomenclatura y el vocabulario específico. Bueno, no sé si el resto quieren hacer alguna pregunta respecto a la dinámica del curso, si el resto de Gaby, Lina o Paz quieren, las digo así que las tengo en orden en Sí. mi. Acá están pidiendo, bueno, en principio comentarles que por haberse inscrito hoy, hoy y en el anterior, tienen un 50% de descuento en lo que es el valor total del curso y acá hay un link, creo que pueden escanear y si no, lo piden ahora por el chat, está José, seguramente ahí está en el chat el link que pueden tocar y beneficiarse con este descuento. Estuvimos como docentes preocupadas como para que sea accesible para la gente y porque realmente creemos que es algo que es un primer paso, ¿no? Para entender la problemática y incluso hay 6 cuotas sin interés. Hicimos un cálculo. ¿Quién está hablando? Y realmente es posible que con 60.000 pesos por mes ustedes accedan a este curso. Entonces, realmente es importante, no nos parece como una cuestión así exorbitante. Entiendo la situación económica de todo el mundo, pero son 12 semanas en las que van a aprovechar un gran plantel docente, como les dijimos. Yo les quería decir, miren, yo soy bioquímica, me dedico toda la vida a la endocrinología y desde hace un tiempo estoy con mucha suerte por haberme encontrado con esta gente genetista y realmente cambió mi práctica clínica diaria esto, ¿no? Por eso soy tan insistente para que la gente logre hacer una formación de estas, porque en principio se entiende la fisiopatología de otra manera. Cuando uno mira los mecanismos moleculares que pueden estar en juego en esta temática, en esta patología, transversalmente en todo lo que es la salud y la enfermedad. Y realmente me parece como una cuestión que a esta altura del partido ya no podemos decir esto no me toca a mí en la especialidad. O sea, ahora ya sabemos que tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que poder entender cuando nos llega un informe, aunque sea un laboratorio o un médico que no esté completamente relacionado. Otra cosa que decía Lina y que yo también rescato de su charla es cómo nos necesitamos como equipo. Ella hablaba
de que puede hacer, de que es su expertise, hacer ese asesoramiento genético, incluso sin un resultado, o sin un estudio, o antes del estudio, y que es muchas veces mucho más oportuno. Entonces, yo los convoco realmente a que no se pierdan la oportunidad porque me parece que no se van a arrepentir y van a estar con gente, como dice acá, esta diapo, súper apta para generarles ese entusiasmo y la oportunidad de desafiarse. Es Vale la evidente la pena a veces. prevalencia de mujeres en la genética, ¿no? Claro, es evidente, ¿no? Hay como Evidente. hay como mayor riesgo ahí, me parece. Sí, 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 Así que total. bueno, acá en el chat, no sé si las chicas quieren agregar algo. En el chat hay mucha gente que Parece, pide eh, el webinar anterior porque no lo recibió ok. y envía el mail. No sé si José por ahí que está de Mednet puede aclarar ese punto porque hay muchas personas que lo piden. Sí, Nosotros, Por sí, lo yo por pronto, ejemplo recibí el los mail. A registramos ver, José, y les enviamos. ¿cómo? Sí, sí, que los registramos y les enviamos. Pero no se le Que envía ya a todos quedaron, los que se inscribieron en el sí, webinar. les volvemos a enviar. Por eso, Claro, claro, ok. ok. quizás les llegó algún spam, ¿no? Como A mí me viene el llegó a spam, sí, por claro, eso, que se sí. fijen, que lo vuelvan a enviar, pero igual que todos se vuelvan a fijar a spam. Y José no está también en la página de Mednet, no está ahí en la página web de ustedes también, por si alguien quiere entrar directamente a la página de Mednet. A ver qué dice José. Oh, Por lo Sí, aquí pronto, les estaba buscando el link. Se los dejo también buenísimo, ahí en el... excelente. Perfecto. genial, Ahí está el link en el chat y también el descuento arriba. Bien. está bueno. Acá nos Ahí pregunta preguntan, Ciro sobre el curso. Dale, Gaby. sí, nos preguntan qué días en septiembre serían. Bueno, Ciro, ¿quién es Ciro? ¿Dónde está? Son muchos días. Son No, Bueno, todo empecemos. se septiembre, llama todo Maya. octubre. Ciro se llama Maya. Pero, Ay, Ah, Ciro se pero llama Maya. Todos, es todo, autoadministrado, Maya. O sea, una claro. vez que empieza el curso se van posteando las clases. Vos tenés que Y va a estar seguirlas a tu grabado. ritmo. No es que van a estar dictadas por un docente en tiempo real. Entonces tenés la manera de autoadministrar el curso a medida que vamos, que se van posteando las clases. claro, va a Exacto. iniciar a partir de la mitad de septiembre, o sea, agéndense. Creo que no me acuerdo si es 16 de septiembre, pero es justo a la mitad de septiembre. Y como les cuenta Ilina, son las distintas semanas, tienen las 12 semanas donde vos vas tu primer semana y vas mirando el video. Si no llegaste en esa semana, bueno, de última la puedes mirar la semana siguiente, pero vas administrando en el horario que vos querés las distintas clasecitas y ejercicios. Y al final hay una evaluación. En esa Acá en evaluación, Maya pregunta sobre encuentros sincrónicos. Tengo entendido que todavía no tenemos fijados No, ni encuentros tenemos sincrónicos. no, fijos Vamos a y esos no intentar van a, hacerlo, pero todavía no claro, tenemos. no no van a ser tenemos Dos o fecha. tres. obligatorios. Claro, van a ser probablemente dos, eso lo vamos a ir viendo con el desarrollo del curso, pero van a ser Optativos. encuentros de intercambio, de dudas, no vamos a abordar temas nuevos en esos encuentros. Va a tener que ver con poder de una manera conjunta escucharlos, ver qué dudas tienen, hacer quizá algún ejercicio. Y no van a ser obligatorios. El que pueda se conecta y el que no puede no se conecta. Ujú. Lo Sí, bueno la de idea es, inscribirse ahora, que acá preguntan, es que tenemos este descuento y que eso es una gran ventaja, ¿no? sí. Y además las cuotas sin interés. Sí. Ujú. Eh, Sí. sí, Algo que me parece bueno recalcar es que entonces, ¿qué actividades tienen que hacer ellos en el curso? Entonces es mirar las videoclases que van a estar ahí colgadas. En la misma semana vas a tener algún cuestionario corto sobre esa clase, como para ver cómo te fue, que se autocorrige, la misma plataforma te lo corrige. Si te dio alguna duda después de hacer ese ejercicio, hay un foro, entonces podés preguntarles a los docentes la duda específica y al final del curso, una vez que vas corriendo todas las semanas con tus videoclases, con las preguntas
de autoevaluación, tenés el examen final y una vez que aprobás el examen final, vas a recibir el certificado. Entonces eso es como lo que uno tendría que agendarse de qué me va a demandar este curso. Mirar las videoclases, que aproximadamente serán 3 por semana, de 20, Cortas, 30 minutos cada una. exacto. Mm. Obviamente que demanda entenderlas, por eso es que tiene más horas y tiene, digamos, autoevaluaciones y después, bueno, preguntas en el foro, etcétera. Y estos encuentros sincrónicos que son optativos, que si vos te querés volver a consultar con nosotras algo específico, ahí nos vamos a juntar. Y Pero si eso es alguien como quiere para... por ahí profundizar algún tema, va a haber bibliografía recomendada sobre cada clase, como suele ocurrir en los cursos. Uno puede acceder a algunos papers que vamos a dejar ahí como base de lo que pongamos en cada clase. Seguro. Bien, Bueno, las 8, así como así, justito. o'clock. Perfecto. Bueno, Impresionante. creo que Bueno, estamos, muchas ¿no? gracias. Sí. La Gracias, verdad, Lina, por tu clase, por los dos webinars. La verdad, Un tanto Lina placer. como sí, María Paz fueron dos encuentros muy productivos, muy completos. Así que bueno, gracias por supuesto a todos los que se conectaron, sus comentarios, sus preguntas que ayudaron a que podamos nosotras presentar. Eh, Así que bueno, en principio, gracias a MedNet por también este encuentro, organizarlo. Sí, Gaby, perdón, que vos querías decir no, algo. eso, que a los que se convocaron, porque la verdad es que para nosotros fue una alegría ver que tuvimos más de 100 personas conectadas que les interesa esta temática. Ya con eso, Lina dijo, yo me voy con que esta diapo quede el mensaje, nosotros nos vamos también con que hay mucha gente interesada y que lo que pensamos que se va a hacer realidad y que se está haciendo realidad puede llegar a movilizar a mucha gente. Así que eso estamos muy contentas. Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias y los vemos en septiembre entonces en el curso. Sí, Claro que sí, sí. gracias. Hasta luego. Gracias.